Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es José Manuel Jiménez y soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Me complace acompañarlos en el día de hoy en el programa Matemáticas con el Gobernador, una iniciativa de la Red Matemática de Antioquia que pretende ayudar en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las matemáticas para los jóvenes del departamento de Antioquia. En esta sesión estudiaremos el concepto de sólido geométrico y las nociones de área superficial y volumen de un sólido geométrico. Para ello, ilustraremos estos conceptos a través de ejemplos de algunos de los sólidos geométricos más conocidos: el paralelepípedo, el cono circular recto y el prisma. Los contenidos de esta sesión los pueden encontrar en la lección 9 del libro de precálculo, editado por la Red Matemática de Antioquia y que está disponible en internet en la página web que aparece en pantalla. Vamos a estudiar entonces el concepto de sólido geométrico. ¿Qué es un sólido geométrico? Un sólido geométrico es una figura geométrica que tiene tres dimensiones: tiene largo, ancho y alto, y que por lo tanto ocupa un lugar en el espacio. Siendo así, tiene volumen. Un par de ejemplos bastante conocidos de los sólidos geométricos son estos dos: el paralelepípedo y el cilindro circular recto. Dentro de los sólidos geométricos, digámoslo así, hay una división importante entre dos tipos de sólidos geométricos: los llamados poliedros, que son sólidos geométricos en los cuales todas las caras del sólido son polígonos, como es el caso del paralelepípedo, en el cual tenemos un sólido geométrico en la que todas sus caras son rectángulos, y los llamados cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son sólidos geométricos en los cuales alguna de sus caras es curva. Ese es el caso, por ejemplo, del cilindro circular recto. En el cilindro circular recto, esta cara de acá es curva, ¿cierto? Tiene forma, digamos, de tubo. Asociados a los sólidos geométricos tenemos dos conceptos fundamentales. Cada uno de ellos está representado por un número. Es el concepto, en primer lugar, de área superficial, que corresponde a lo siguiente: el área superficial de un sólido geométrico no es otra cosa que la suma de las áreas de las figuras geométricas que limitan el sólido. Como es una suma de áreas, pues la medida en unidades es de unidades cuadradas. Por ejemplo, en el paralelepípedo, que es un sólido limitado por polígonos que en este caso son rectángulos, tiene 6 caras, cada una de ellas es un rectángulo, ¿cierto? El área superficial sería la suma de la medida de las áreas de cada uno de esos rectángulos. El volumen es una medida de la porción de espacio que ocupa un cuerpo, y por lo tanto esta se mide en unidades cúbicas. Hay una manera intuitiva como de caracterizar cada uno de estos dos conceptos. Pensemos en lo siguiente: ¿qué sería el área superficial? El área superficial es lo siguiente: supongamos que quisiéramos hacer el sólido geométrico con papel. Entonces el área superficial sería la cantidad de papel que gastaríamos para formar el sólido. Eso nos daría una idea del área superficial. Por otro lado viene la idea del volumen. Supongamos que, por ejemplo, para el caso del cilindro circular recto, uno quisiera llenar ese cilindro con agua. Entonces la cantidad de agua que se necesitaría para llenar el cilindro sería el volumen del cilindro. Entonces esas son dos maneras más o menos intuitivas de entender los conceptos de área superficial y volumen para un sólido geométrico. Vamos a ver algunos ejemplos de sólidos geométricos elementales. El más elemental de todos los sólidos geométricos es el paralelepípedo rectangular. ¿Qué es un paralelepípedo rectangular? Es un sólido geométrico que tiene 6 caras. Aquí vemos 1, 2 y 3, y las que están, digamos, ocultas por
la cuestión de la dimensión del tablero, y cada una de esas caras es un rectángulo. Listo. Las dimensiones que tenemos aquí son la altura, el ancho y el largo del paralelepípedo rectangular. Una forma intuitiva de identificar un paralelepípedo rectangular es observar que el paralelepípedo rectangular es semejante a una caja de cartón o a un ladrillo. Esa es la forma del paralelepípedo rectangular. Entonces ahora vamos a hablar de las nociones de área superficial y volumen para un paralelepípedo rectangular. En primer lugar, notemos lo siguiente. Si tomamos la cajita, que es el paralelepípedo rectangular, y, digámoslo así, despiezamos la cajita en cada uno de los rectángulos que la forman, entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos dos rectángulos que tienen como medidas A y B. Por lo tanto, la suma de esas dos áreas es 2 veces A más B. También tenemos dos rectángulos cuyas medidas son H y B. Como la medida del área de cada rectángulo es H por B, entonces esas áreas de los dos rectángulos sumarán 2 veces B por H. Y finalmente tenemos otros dos rectángulos cuyas dimensiones son H y A. Por lo tanto, si tomamos sus áreas, tenemos como resultado 2 veces A por H. En conclusión, al sumar las áreas superficiales de cada una de esas figuras, obtenemos en total 2AB más 2BH más 2AH, que es el área final del paralelepípedo rectangular. Para calcular el volumen del paralelepípedo rectangular, observemos lo siguiente. El volumen del paralelepípedo debe ser el producto del área de la base del paralelepípedo por la altura del paralelepípedo. Como la base es un rectángulo cuyos lados miden A y B respectivamente, entonces el área de la base es A por B. Como H es la medida de la altura del paralelepípedo, el volumen total del paralelepípedo rectangular será A por B por H. Ahora vamos a hablar de un sólido geométrico que, a diferencia del paralelepípedo, no es un poliedro, sino un cuerpo redondo, tiene una cara curva. Se trata del cilindro circular recto. Bueno, ¿qué es un cilindro circular recto? Vamos a ver. Un cilindro circular recto es un cuerpo redondo limitado por dos círculos, este de acá y este de acá, congruentes, es decir, iguales y paralelos. Esos dos círculos reciben el nombre de bases del cilindro circular recto. Bueno, y la otra cara del cilindro circular recto es una cara curva que, cuando uno la abre, es un rectángulo que tiene longitud igual al perímetro de este círculo que aparece aquí y tiene como lado esta altura del cilindro circular recto. Vamos a considerar ahora el área superficial de un cilindro circular recto. Nuevamente, si tomamos el cilindro circular recto y lo despedazamos en cada una de sus caras, entonces tendremos lo siguiente. Vamos a tener dos círculos correspondientes a la base y vamos a tener un rectángulo correspondiente al desenrollar, digámoslo así, la cara curva del cilindro circular recto. ¿Cuál es la suma de las áreas de esas caras? Bueno, si sumamos las áreas de los círculos, tendremos entonces 2 veces pi por r al cuadrado. Y el área del rectángulo corresponderá a 2pi por r por la altura. En total, el área superficial del cilindro circular recto será 2πr2 más 2πr por h. Para calcular el volumen del cilindro circular recto, tenemos en cuenta que la base del cilindro circular recto es una circunferencia, cuya área es πr2 y la altura del cilindro circular recto es h. El volumen total será el producto del área de la base por la altura. Por lo tanto, el volumen del cilindro circular recto será πr2 por h. En esta sesión estudiamos el concepto de sólido geométrico
y las nociones de área superficial y volumen de un sólido geométrico. Ilustramos estas nociones a través del paralelepípedo y el cilindro circular recto. Los contenidos de esta sesión están disponibles en el libro de precálculo, lección número 9, editado por la Red Matemática de Antioquia y que ustedes pueden revisar en la página web que aparece en pantalla. Nos vemos en una próxima edición del programa Matemáticas con el Gobernador, donde esperamos estudiar otro tema interesante de las matemáticas que sirva para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las matemáticas para los jóvenes del departamento. Muchas gracias. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.